Pobladores contra el ejército en Aguililla. Piden justicia para paramédicos asesinados. Y en Veracruz, policías acusados de múltiples abusos policíacos en 2 días. Bienvenidos al Caporal del 3 de julio. ¡Comenzamos! Habitantes de Aguililla, Michoacán, nos explican cómo, teniendo un cuartel del ejército en el municipio, pues la ciudad, Aguililla, se encuentra incomunicada por el narco, con carreteras cortadas, sin energía eléctrica, incluso con acceso limitado a servicios y alimentos. Motivo por el cual han acusado al ejército de permanecer resguardados en el cuartel mientras permiten que la delincuencia organizada haga lo que quiera en la vía pública. Bajo esta perspectiva fue que habitantes de Aguililla irrumpieron ayer 2 de julio en el cuartel y enfrentaron al ejército. Ve de qué manera. ¿Qué pedo? Están allá arriba echándole piedras. De allá arriba le están echando piedras. Hay que dedicar las granadas, no, pendejo, no hace nada. Hijos de perro. Hace apenas unas horas, a las 7 de la tarde de hoy, fue realizada una misa justo afuera del cuartel del ejército en Aguililla, en medio de las tensiones entre el ejército con los habitantes. Por cierto, hoy los habitantes impidieron el arribo de helicópteros con alimentos para los soldados, y también habitantes les cortaron el suministro de agua al cuartel. Lo que dicen los habitantes es que para que los soldados sientan lo que está viviendo toda la comunidad. En la misa de hace 3 horas, el párroco pidió paz en Aguililla y que se relaje también la tensión entre los mismos habitantes y el mismo ejército. Luego de que ayer pasó lo que te acabo de mostrar y resultaron varias personas heridas de ambos bandos tras la irrupción. Más imágenes de lo que sucedió precisamente en la irrupción al cuartel. ¡Ya, chingue su madre! ¡Que se prendan! ¡Que se prendan los perros! ¡Escudo, escudo! Dura realidad, un municipio siendo disputado por 2 grupos de la delincuencia organizada, mientras que habitantes y soldados, pues, confrontados entre sí. Te traje hace 2 días este video a este canal del asesinato de 2 paramédicos, en donde eran paramédicos originarios de Jalisco, que habían ido a dejar un paciente a Fresnillo, Zacatecas, pero en su regreso en Valparaíso, Zacatecas, fueron asesinados. La Unidad Autónoma de Guadalajara ha confirmado que Luis Fernando, una de las víctimas, estaba prestando su servicio social como paramédico para la Secretaría de Salud de Jalisco. En redes sociales, entonces, se ha desatado la exigencia de justicia, principalmente o encabezado por la comunidad estudiantil y la comunidad médica, en donde piden mayores medidas de seguridad para los estudiantes, para los prestadores de servicio social y para personal médico, principalmente en esta zona que precisamente es una zona de alto índice de inseguridad. Y atención con lo que está pasando en el estado de Veracruz, porque policías estatales y de la Fuerza Civil están bajo la lupa por 4 acontecimientos ocurridos en las últimas 48 horas. Tiraron tiros aquí en Rancho Nuevo. Oficiales.
¿Qué es lo que está ocurriendo en el estado de Veracruz? Bueno, voy por partes con cada uno de los 4 acontecimientos. El primero, habitantes de la comunidad de Nuevo Teapa, en Coatzacoalcos, aseguraron ayer que elementos de la Fuerza Civil irrumpieron violentamente en una casa. Detuvieron a un hombre, el cual fue identificado como Adolfo García, de 30 años de edad, reportado horas después por las autoridades como detenido por portar arma de fuego sin permiso. En respuesta, vecinos de la comunidad y de otros poblados iniciaron una protesta, una manifestación, como lo estás viendo en este momento en pantalla, bloqueando la autopista Coatzacoalcos-Villahermosa, Tabasco, para exigir la liberación y presentación con vida del detenido. Justo esta es la manifestación. Retomo, en una presunta detención irregular, pero el caso no acaba allí, y justo es ahí en donde me voy con el segundo caso, la segunda acusación en contra de agentes estatales. Este ocurrió hoy, pero está ligado justo al tema de ayer. Caminos y Puentes Federales, Capufe, informó que pasadas las 12 horas de esta manifestación, todavía continuaba el bloqueo carretero. Entonces, policías de seguridad del estado de Veracruz iniciaron un operativo para liberar la vialidad, pero se les pasó la mano. Golpearon a periodistas que cubrían este acontecimiento, además de que pues tuvo que intervenir la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas, y la misma Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz reconoció el abuso de la fuerza e informó de inicio de las investigaciones. Un poco del cómo liberaron la vialidad por la fuerza. Con escudos y toletes están desalojando a la gente de Nuevo Teapa, y en esta forma pues están ya dando circulación a... El tercer caso tuvo origen el pasado 30 de junio. Un elemento de la Fuerza Civil fue privado de la libertad en el municipio de Tezonapa, privado de la libertad por personas armadas, y encontrado asesinado en el municipio de Omealca. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que iniciaron un operativo para dar con los responsables, y al día siguiente, el 1 de julio, la misma Secretaría de Seguridad Estatal informó de un tiroteo entre policías estatales con elementos del Cártel Jalisco Nueva Generación, con un balance de 3 personas detenidas. 2 de los detenidos, agentes de tránsito del municipio de Tezonapa. Todos los 3 acusados de diversos delitos, entre ellos del asesinato del elemento de la Fuerza Civil. En respuesta, tras estas 3 detenciones, habitantes de Omealca iniciaron una manifestación, bloquearon la carretera estatal Omealca-Tezonapa, como estás viendo en pantalla justo imágenes de la protesta, y acusaron a la policía estatal de haber hecho las detenciones en un operativo violento en la comunidad de Cruztetela, en Omealca. En esta protesta, policías fueron acusados de, pues también de enfrentarse con pobladores, pero principalmente los pobladores acusan también una detención irregular. Pero hay más, y quizás el caso más lamentable de los que te acabo de exponer. En el municipio de Amatlán. La Fuerza Civil de Veracruz informó ayer que se enfrentó con elementos del Cártel Jalisco Nueva Generación, que en el fuego cruzado murieron 2 menores de edad, Jonathan, de 13 años, y Eduardo, de 14 años, ambos primos. Ambos estaban lavando una camioneta cuando ocurrió el presunto enfrentamiento. Vecinos y familiares de los menores de edad niegan la versión de los policías y aseguran que se trató de una agresión directa. Vamos a acercarnos a donde fue la escena del crimen. Ahí vienen los elementos de la fuerza de la Guardia Nacional, quienes pues también estaban en el lugar en donde fueron asesinados estos niños por elementos presuntamente de la Fuerza Civil. ¿Dónde es donde estaba
Podemos ver que causaron destrozos. Vamos a tratar de ingresar, si nos los permiten, en donde estaban los niños lavando la camioneta. Si nos dan permiso, vamos a tratar de ver dónde fue, dónde ingresaron. Vemos que aquí fue donde ingresaron. Aquí se puede ver este candado que lo volaron prácticamente los elementos de la Fuerza Civil. Ahí está, donde golpearon, los elementos policíacos golpearon para ingresar a esta vivienda. Tenía por qué entrar porque ahí no fue. Esa era propiedad privada. Aquí quedaron los cuerpos de los dos menores, los cuales fueron asesinados presuntamente a manos de los elementos de la Fuerza Civil. Hoy, pobladores de Amatlán encabezan dos acciones. Uno, una manifestación para exigir justicia con el cierre de la carretera Córdoba-Cuichapa. Y dos, se encuentran velando a los menores de edad. Esta es una de las fotografías justo de ese hecho. Todo esto, todo lo que te acabo de exponer ha ocurrido en cuestión de días, de un par de días, en cuestión de 48 horas en diferentes municipios de Veracruz, con cosas en común: la participación de elementos veracruzanos, de policías estatales y de la Fuerza Civil. Por si fuera poco, en este caso de los menores asesinados, ayer hubo una manifestación para exigir justicia. Una manifestación que, por cierto, fue disuelta a balazos por policías. Te comparto este video. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos mañana con más información. Ni siquiera da la cara.